Entrar de lleno. Voy a iniciar a grabar la clase y bueno, por favor, pongamos este tiempo delante de nuestro Dios. Señor, venimos hoy en esta mañana con toda la actitud y toda la aptitud, Señor, para poder escucharte a ti. Estamos hambrientos, Señor, del pan, que solo ese pan nos deja saciados y que no tenemos más hambre, Señor, y que solo el hambre que puede llegar a generarnos es más de ti, Dios. Te pedimos que tomes el control en esta clase, que nos hables tú, Señor, que podamos escucharte, Dios, que podamos escuchar la sensibilidad de tu voz y lo importante que es cada uno de los temas que tú dejaste escritos. Permítenos, Señor, conocer a profundidad tu reino. Apocalipsis, Señor, lo hemos visto hasta ahora y es un libro que dejaste escrito para nosotros, que nos fuese revelado el conocimiento de lo que sucederá, para no vivir también con incertidumbre de qué pasará después, sino tener paz en ti, pero también saber, Señor, que tú serás justo y soberano al momento, Señor, de venir por tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo. Por favor, permítenos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Si yo no mal recuerdo, a reserva de que ustedes puedan corregirme, nos quedamos en el quinto sello. Bueno, vimos el cuarto sello, vimos los 4 jinetes y a partir de allí mencioné que íbamos a seguir con los demás sellos, ¿vale? Entonces, el quinto sello, por favor, vamos a Apocalipsis 6. Vamos a ir muy rápido. Apocalipsis 6, si hubiese dudas, por favor, no duden levantar su mano o interrumpirme para atender sus dudas. Vimos hasta el cuarto sello y vamos al quinto sello. Dice la Biblia. Capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recuerden que vimos los 24 ancianos, vimos la figura de los ángeles y todo que hace referencia a todo ser celestial en el cielo. Hemos visto la figura del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en el cielo. Vimos que los 24 ancianos hacen referencia a la iglesia y faltan unos que van a llegar también en este periodo al cielo. Pero ellos no entraron al cielo con las coronas. Esas coronas, recuerden que en el griego hacíamos referencia a la palabra estéfanos, sino ellos eran estos a los que dice: vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Son los que van a morir como mártires en el periodo de la tribulación. Aquellos que se les diga: niega a Jesús, niega tu fe para que pueda ser sellado. Habrá un tiempo que lo veremos más adelante, un sello que la Biblia hace referencia como sello, un sello que tendrá número de hombre, que el número de hombre en la Biblia es el número 6. Y no es que van a tener un 666 pintado en la frente o en la mano, sino solo es una referencia. Lo vamos a ver después. Pero esos que digan: yo no me voy a sellar, porque para sellarse, ellos van a, para comer, para comprar alimento, es como una visa, ¿no? Para poder pasar y realizar todas las actividades en la tierra, ellos van a tener que ser aceptados o aceptar ese sello, que sean impresos con ese sello. Pero aquellos que digan: yo no me voy a sellar, yo no voy a sellarme, a mí no me importa eso, yo me equivoqué al pecar y al no haberme ido con la iglesia en el arrebatamiento o en el rapto, yo no me fui tal vez en ese tiempo, pero sé y conozco que había una segunda oportunidad. Y entonces yo no me voy a sellar, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a matar, haga lo que tenga que hacer, pero yo no me voy a sellar.
Yo no voy a negar una vez más a mi Jesús. Yo ya negué a Jesús en el rapto. Yo ya negué a Jesús previo en mi vida, en la forma que viví, y ahora ya no lo voy a negar. Ellos, estos de las almas que ve bajo el altar, eran los que iban poco a poco, se iban muriendo a causa de la palabra, a causa de que, de que ellos no iban a negar su fe. Adelante, mi hermana Angie, por favor. Perdón, hermano Julio, a lo mejor me perdí o esa parte está hueca, no está llena en lo que entiendo. Entonces, digamos que yo quiero saber si Esteban está dentro de ellos o los hermanos que han muerto por el evangelio, ahora los misioneros y todos los que predican y que mueren. Todos ellos están incluidos en estas almas que están bajo el altar de Dios o no sé. Ellos No. son parte de la primera iglesia, o sea, de la iglesia. Todos ellos son parte de la iglesia. Todos los que murieron antes del arrebatamiento y que no conocieron, y que conocieron perdón de Dios, entregaron su vida, vivieron en justicia, ellos, y junto con nosotros propiamente, primero Dios, nos vamos en el rapto. Todo lo antes del rapto se va, o sea, toda la iglesia se va, no todas las personas. Todos aquellos que fueron sus nombres escritos en el libro de la vida, dice la Biblia, todos aquellos que entregaron su vida, que conocieron la redención de Jesús. No estoy hablando de los cristianos solamente, estoy hablando de todos los, porque hubo personas, o hay personas, que en el último segundo de su vida, ya en el hospital, así prácticamente en la sala, en ese momento alguien oró por ellos o ellos se pusieron a cuentas con Dios. Tal vez toda su vida estuvo de lo peor, pero en esa última oportunidad Dios fue misericordioso, ellos murieron en Cristo. Por eso recuerden que dice que el rapto, cuando vimos Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado nos encontraremos juntamente en las nubes con Él para poder entrar en el cielo. Perdóname, gracias. No, para servirle, para servirle. Todos ellos están integrados o estamos integrados ahí. Estos son los que después del rapto, recuerden que estos 7 años de la última semana, de la semana 70 de Daniel, se parten dos, 3.5 y 3.5. Los primeros 3.5 años de paz, lo que vimos, que viene el primer jinete, color blanco, el caballo, como con aparente paz, con una lanza, pero que no, con un arco, pero que no trae flechas, con esa aparente paz. Esos primeros 3.5 años de paz, cuidado, de amor y armonía en la tierra, se vuelven después un periodo de la gran tribulación. Cuando empiece el periodo de la gran tribulación, que empiece todo el tema de los sellos, todos los que digan, híjole, esto yo lo leí en la Biblia, esto me lo predicaron un día, me hablaron a mí de esto, yo no me voy a sellar, entonces los que no sean sellados los van a matar y van a morir como mártires. Esos son estas almas. Recuerden que la iglesia, ahorita lo vamos a ver en otro capítulo, entra con coronas. Dice que recibe sus coronas por todas las obras que Dios preparó para ellos y que fueron entregadas para él, y esas coronas se rendirán a Dios, diciéndole, solo tú eres digno. Ajá. Estas almas son los que mueren a causa de su testimonio y de la palabra. ¿Por qué de la palabra? Ahorita lo vamos a ver en los 144,000. Pero todos estos, Dios les dice, espérense un poco más. Todavía no están completos. Todavía les faltan algunos más que van a seguir muriendo. Porque en ese clamor ve las almas y las almas están en ese clamor diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará? ¿Hasta cuándo llegará la redención de nuestras almas? Entonces llega un momento en el que sucederá y ahorita lo vamos a ver. Pero a causa del testimonio y de la predicación, en el sexto sello dice, miré cuando abrió el sexto sello ya aquí un gran terremoto, versículo 12 al 17. Y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera
deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Recuerden que vimos en Isaías que vivimos en el periodo de gracia, el año de la buena voluntad de Dios, pero que posterior al año de la buena voluntad, Jesús también vino a predicar de la ira del Padre sobre la tierra. Y aquí ellos lo reafirman. Recuerden que la Biblia se explica con la misma Biblia. Y aquí las personas, los ricos, los reyes, los capitanes, los poderosos, los gobernantes, el siervo del más rico hasta el más pobre económicamente hablando, todos terminaron corriendo del temor y el temblor que provocaba el ver tantas cosas sobrenaturales en la tierra. Un terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como de sangre. Dice la Biblia que el cielo termina como moverse de una forma rara, como de pergamino, como desenrollarse. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder en la tierra y la gente las empezará a ver, y lo único que harán es salir corriendo a esconderse, sin recordar que incluso en ese tiempo todavía tienen oportunidad de entrar al cielo. Incluso, porque los versículos anteriores dice Dios, espérense, todavía faltan algunos más. Pero acá, el estar desconectados, el haberse estado desconectados desde antes, después de estarse desconectados en este tiempo, hará que la gente, en lugar de decirle a Dios que me pase lo que me tenga que pasar, que me caiga una roca, un meteorito ahorita en la cabeza y que me muera, pero que pueda entrar en tu reino. En lugar de decir eso, se esconden en las cuevas y dice que caiga todo sobre nosotros, que de algo nos salven, porque viene la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Y recordar que ni más rico ni el más pobre, hablando económicamente, le alcanzará para salvarse de la ira del Dios Todopoderoso. Ni por todo el dinero del mundo que puedas tener, te vas a salvar de la ira de Dios. Por eso hay una oportunidad. Por eso hay oportunidad en Dios. Por eso cuando Jesús eligió a sus discípulos, eligió unos que tenían dinero y unos que no tenían tanto dinero. Hombres tal vez económicamente no de lo mejor, pero hombres económicamente muy buenos. ¿Quién me dice el nombre de un discípulo o de uno de los apóstoles que tenía dinero? Pablo. Pablo, ya posteriormente, pero cuando es la elección de los 12, en ese proceso de la elección de los 12. Mateo, Juan, Jacobo, los hijos del trueno, eran hombres de lana. Mateo, un hombre que era cobrador de impuestos y tenían mucha lana, pero también hombres que podían vivir al día, como Pedro, probablemente, que era pescador. Hombres que podían, con lo que pues, podían sobresalir. Un matón. ¿Quién era un matón? ¿Sí recuerdan? Judas. Judas, aparte de Judas de haber matado a Jesús, era más bien como un traicionero. Pero era celote, era... El celote. Matoncito, ¿no? Exactamente. El celote, justo hablando de Judas, el celote. Sí, muy bien. El celote era matón. Entonces, de todas las categorías, Dios eligió, abriendo una oportunidad de... ok, mi hermana Jackie, no se preocupe, muchas gracias por avisar. Dando y denotando que para todos los niveles habrá oportunidad en este tiempo para entrar en el reino de los cielos. Y derivado de este gran temor y de todo lo que sucede sobrenaturalmente, la gente termina escondiéndose. Pero justo aquí nos explica en un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, la Biblia nos permite ver que habrá una elección de 144,000 judíos, no mexicanos, no brasileños, no panameños, no españoles, portugueses, iraquíes, no linaje judío.
Hoy en día existen algunas sectas que se dicen llamar parte de los 144,000. Imagínense que solamente Dios salvara 144,000 de los 8 billones de personas que podemos existir hoy en la tierra, más todos los que han sucedido antes, 144,000. Su palabra no sería justa. Jesús no murió por 144,000. Jesús murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo, eso nos entra a todos, nos introduce a todos. No, de tal manera Dios amó a los 144,000, que solo los 144,000 se van a salvar. No. La Biblia dice que el pueblo de Israel será redimido posterior al Armagedón. Entrará porque es el pueblo de Dios bajo su elección y su soberanía. Pero nosotros tuvimos una oportunidad y tenemos hoy una oportunidad. Apocalipsis 7, dice la Biblia. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No es el mismo sello, habla del sello particular de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Simeón, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Recuerden que aquí se retoma a Leví y José. Dan y Efraín habían sido introducidos en la bendición y en la repartición de las tierras, de las propiedades. Pero Dan, derivado de su idolatría, de que Dan termina levantando dioses ajenos y Efraín termina desobedeciendo a Dios en empezar a matar a hombres. No me voy a meter a profundidad ese estudio, pero derivado de ellos que terminan desviándose de Dios, al final en esta lista última, Dios retoma a Leví y a José para que ellos terminen predicando el evangelio a sus tribus, por supuesto, un linaje de ellos. Recuerden que el único linaje, por eso son cosas tan sobrenaturales, el único linaje que hoy es más conocido y que hoy se mantiene de alguna forma son la tribu de Judá, que son los judíos. El pueblo de Israel no solo es Judá, sino son las 12 tribus, pero la que permanece como la más conocida, como los que sí regresaron y ocuparon ese lugar en Israel, son los judíos, que hoy los podemos incluso conocer distribuidos en otros países. Pero no solo de la tribu de Judá toma a 12,000, sino de las 11 tribus que fueron esparcidas cuando fue la invasión de Babilonia y que ya no regresaron propiamente a las mismas tierras de Israel, sino que fueron esparcidas. Todavía hay linaje que se conserva y para ese periodo serán 12,000 sellados de cada una de esas tribus con el propósito de predicar de Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Por eso es que ellos primero son sellados con la palabra de Dios por medio de la revelación de Jesús. Es decir, que al ser sellados a ellos les es revelado quién es Jesús, porque de lo contrario, los que se les predique en ese tiempo, pues no conocerán el evangelio de Dios, o más que no conocerán, porque dice la Biblia que todos conocerán, sino que les será revelado de tal forma de que ellos dirán, me arrepiento de no haberme ido en la primera ronda con la iglesia y que ahora tengo oportunidad. Entonces, ellos predicarán de Jesús. Estos 12,000, esos 144,000 predicarán del único que por el cual es la puerta, el camino y la verdad, del único que por el cual podemos entrar a la salvación. Estos 144,000 que son linajes 100% de cada una de las tribus, predicarán de Jesús. Por eso dice, cuando vemos los de la multitud vestidas de ropas blancas, Dios les dice,
esperen un poco más. Todavía falta que se complementen los demás, porque serán salvados por medio de la palabra de Dios, a causa del testimonio. Se les predicará, habrá una conversión en ese tiempo, serán, obviamente, morirán como mártires, pero entrarán en una eternidad con Dios. Dice la Biblia, seguimos adelante de los 144,000. Y regresa después de los 144,000 a la multitud vestida de ropas blancas. Hay un paréntesis previo en el sexto sello, introduce el tema del terremoto, todas las cosas sobrenaturales en la tierra que van a suceder. Después viene la predicación de los 144,000 y retoma a la multitud vestida de ropas blancas. Y dice, Apocalipsis 7, 9, 17. Pongan mucha atención en la lectura, les voy a hacer una pregunta ahorita, de cuál es la diferencia entre los 24 ancianos y la multitud vestida de ropas blancas. Hagan un contraste de lo que ya pudimos ver de los 24 ancianos. Dice la Biblia, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso les digo que los 144,000 predicarán de Jesús, porque aquí la multitud, los de la multitud vestida de ropas blancas mencionan ¿a quién? A Jesús. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, que es figura de la iglesia, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos que no llegaron con nosotros, los que no llegaron con nosotros, ¿quiénes son? Que no los había visto. ¿Quiénes son? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Será vigente en la tribulación la sangre del Cordero. Los permitirá introducirse en la eternidad. Por esto están delante. Ay, deme un segundo porque se me cerró la Biblia. 7. Por eso están delante del trono del Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a frentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuál es una diferencia visible que pueden ver entre la multitud de ropas blancas y los 24 ancianos? ¿Quién me dice? ¿Por qué lo pregunto? Porque nos podemos confundir mucho en el punto de que están vestidos de ropas blancas. Porque dice la Biblia que nosotros, que la iglesia, entrarán con ropas de lino fino, blanco y resplandeciente. Eso dice la Biblia. Y aquí dice que la multitud vestía ropas blancas. Estos que murieron como mártires, pues también tendrán esas ropas blancas, que entrarán ya en una vida en santidad. Pero una diferencia interesante es que la iglesia se le ve con coronas a los 24 ancianos y a ellos se les ve solo con palmas. Dice, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas en las manos hacen una referencia a festividad, a gratitud, a festejo, a decir gracias, y aplaudían. Gracias, gracias Dios.
Gracias porque hemos llegado, porque nos perdonaste y nos permitiste entrar. Gracias porque hubo oportunidad a nosotros. Sí, pero no tuvieron coronas. Siempre habrá una diferencia. Dios nos ama a todos, pero en el trabajo en Dios, en las obras que Dios prepara por nosotros, en el esfuerzo, en la obediencia, hay una recompensa. No sería tan justo Dios, como lo dice su palabra, si a todos nos recibe por igual. Y a veces eso puede hacer que la gente diga, pero ¿por qué si no hace distinción? No, no hace distinción, por eso les da la oportunidad de entrar, de vivir, de poder saber que hay una oportunidad en él, les dio una oportunidad más. Sin embargo, a los primeros sí se los reconoce. A los primeros les entrega un reconocimiento, como a la escuela, a los de cuadro de honor y a los que son de 7, de 6, de 8, por ahí más o menos. La facultad, por ejemplo, cada final de semestre, nuestro director, el pastor Agus, de parte de Dios, se reconoce siempre a los que han tenido un buen promedio, un promedio en excelencia, los que se han mantenido. Normalmente los alumnos en las universidades que terminaron con los mejores promedios se les da un reconocimiento. Siempre entregan las últimas palabras, dan unas palabras en el podium de gratitud, unas palabras en las que les dicen a los compañeros, siempre el que tiene la mejor calificación. Y de esa forma Dios también entrega un reconocimiento a los que se esforzaron, trabajaron, lucharon, se les entregan coronas. A los que entran después, en la segunda vuelta, ellos entran con gratitud a Dios por haber entrado, pero no se les da un reconocimiento de esa forma. Allí es cuando nosotros podemos decir, híjole, si hay yo tener un reconocimiento de parte de Dios, no por el reconocimiento propiamente, sino por lo que esto puede significar en el corazón de Dios. Decir, Dios, yo estoy orgulloso de mi hijo y mi hija que se esforzaron. Los amo a todos por igual, sin duda, pero hay un orgullo particular en los que hicieron un esfuerzo extraordinario. Y los de la multitud, vestida de ropas blancas, que son los que morirán en el periodo de la tribulación, no tendrán esas coronas. Es importante también mencionar que no podemos esperarnos esta segunda vuelta. No, la realidad es que no podríamos garantizar que nosotros tengamos la fuerza para tomar una decisión de tal nivel, del decir, te vamos a cortar ahorita la cabeza porque no quisiste ser sellado. Y que nosotros, sí, córtame la cabeza, no tengo ningún problema, tú córtame la cabeza. Yo creo que no va a ser tan sencilla la decisión, ¿eh? Yo creo que no va a ser tan fácil. Hay una serie o una película, yo no la recomiendo porque tiene muchas cosas que no tiene la Biblia, pero que habla acerca del Apocalipsis. Pero esta película o serie muestra una escena justamente de este momento, y esa sí me llamó mucho la atención, porque está una pareja de esposos que se quedaron, la iglesia se fue, se quedaron en el periodo de la gran tribulación, y está la persona que hace referencia al anticristo, y les está diciendo, los que no se sellen, ahorita los vamos a matar, tienen que negar su fe a Jesús, y están una pareja de esposos hincados, así inclinados, y el esposo con toda la convicción dice, mátenme, yo no voy a negar a mi fe, si ya lo hice una vez, no lo voy a volver a hacer. Y están a punto de cortarles la cabeza al esposo y la esposa, y de repente la esposa se levanta y dice, a mí no me maten, yo sí me voy a sellar. Y el esposo voltea a verle y le dice, ¿y? ¿Por qué haces eso? Y la esposa se va, se aleja, y el esposo se queda, y a él sí lo terminan matando. Por eso les digo que no va a ser muy sencilla esa decisión en ese momento. Decir, ay, sí, ya mátame, córtame la cabeza. Ay, no creo que sea tan sencilla. Si a mí en este tiempo me cuesta trabajo que me inyecten, imagínense que me corten la cabeza, pues voy a salir corriendo, ¿verdad? Entonces, mejor lo hacemos correcto desde este momento. Siguiente punto, ya en Apocalipsis 8, la Biblia nos habla del séptimo sello. Se terminan los sellos, 7 sellos que fueron abiertos del libro que tenía en la mano derecha el Padre y que el Cordero es el único digno de poderlo tomar y desatar los sellos. Y el séptimo sello
a partir del versículo 8, del capítulo 8 dice así. Cuando abrió el séptimo sello se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar como con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerden que esa figura ya la vimos en el tabernáculo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí Dios empieza a desatar una ira porque introduce el séptimo sello a otro periodo de juicios sobre la tierra, las trompetas. Viene un periodo de 7 trompetas donde serán juicios más fuertes sobre la tierra. Si bien la tierra ya venía de pestes, ya venía de hambrunas, ya venía de matarse unos contra otros en las guerras, ya venía un tiempo donde ya estaban viendo cosas sobrenaturales en el moverse de la tierra, los terremotos ya mucho más constantes. Y entra otro periodo de juicios mucho más fuerte. Para ese tiempo, estas personas, las almas de los decapitados, ya estaban ya estaban en el cielo en ese momento. Ya eran parte del grupo de los que estaban arriba, ya no pisando la tierra. Y dice la Biblia en la primera trompeta, Apocalipsis 8, a partir del verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fue mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Empiezan a generar, en estos juicios, se empieza a quemar la tercera parte de los árboles en la tierra, y eso obviamente implica que el oxígeno tal vez pueda empezar a ser insuficiente, incluso para ese tiempo, derivado de todos los cambios en el clima, la forma en el comportamiento de la Tierra, pues seguramente la capa de ozono ya estará muy dañada, muy dañada, y empezará obviamente a generar un efecto pues, en salud, en la piel, en las personas que estén en ese momento. Pero dice la Biblia que hubo granizo de tal forma y hubo fuego mezclados con sangre que impactaron la tercera parte de los árboles, pero que también toda la hierba se quemó. Uno de los principales elementos generadores de oxígeno en la tierra son los árboles, es toda la hierba, que toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno para que la gente podamos respirar y empezar a haber carencia de los árboles. Yo creo que estos puntos, todo esto que empezamos a ver en Apocalipsis, puede hasta en algún momento hacernos creer y pensar que es irreal, porque se escucha y se lee muy extremo. O sea, es muy extremo. Lo que podemos leer es una tras otra, golpe tras golpe tras golpe. No sé si han visto los videos de las personas que luego están en el mar y que se quedan en la orillita y que viene una ola sobre ellos y que se quieren parar y viene la otra ola y como que se quieren parar y viene la otra ola y llegan alguien, los ayuda y a los dos me los revuelca porque están las olas así. Así me imagino este tiempo. Una cosa tras otra, en toda la parte climática que empezará a afectar derivado de los juicios de Dios sobre la tierra. Y dice el siguiente punto, segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Las trompetas vienen con un efecto directamente a destruir la tierra. El lugar tan hermoso y tan maravilloso que Dios había creado para su humanidad
para sus hijos empieza a ser destruido por Dios. Derivado de su ira sobre la tierra, derivado de los juicios de Dios sobre la tierra, empieza a devastar la naturaleza. Todo lo que Dios había creado para que el hombre lo disfrutara, Dios lo empieza a desbaratar, derivado de los juicios. Y viene, cae, se impacta una gran montaña en figura como, tal vez como un meteorito, pudiéramos interpretar, sobre el mar, y eso genera que la tercera parte de los seres vivientes que habitaban en el mar, entre ballenas, tiburones, charales, bueno, no sé si los charales están en el mar, no lo sé. Los pececillos, ¿cómo? Son de río, hermano. Ah, son de río los charales, entonces los charales no aplican. Todos los animales y todo ser viviente en el mar, pero también todas las algas, todo lo que hay de seres vivos dentro del mar, tanto la flora y la fauna que hay dentro del mar, reciben una afectación y empiezan a ser afectados porque se muere la tercera parte. Una de las principales fuentes de alimentación para la humanidad empieza a tener carencias, pestes, enfermedades. Este tiempo, yo de repente veo, no se recuerdan, creo que cuando fue COVID, hasta daba risa porque era COVID, hubo un temblor, ese día estaba lloviendo y como que de verdad toda la naturaleza nos estaba pateando durísimo. Y la gente decía, ya no sé si sacar el paraguas, ponerme el cubrebocas o salir corriendo de mi casa, porque todo estaba pasando en el mismo momento. Eso es light a lo que va a pasar en este tiempo. Eso es algo ligerito a lo que en ese tiempo sucederá. La gente no tendrá dónde resguardarse. Correrán por sus vidas. Correrán y buscarán salvar sus propias vidas. Cuando la salvación hoy la tenemos disponible para nosotros. Y la tercera parte de las naves fue destruida, dejando ciertamente incomunicados ya los navíos o todos los vehículos marítimos o esa tercera parte destruidos propiamente por el efecto de un choque de esta gran montaña que podemos interpretar como un meteorito sobre la Tierra. Ya completamente descompuesta la tierra. Tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ahora sí los charales serán afectados y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Solamente como punto importante, hoy en día muchas personas que hablan acerca del cuidado de la naturaleza mencionan que el agua natural se va a acabar, el agua dulce se va a acabar y que va a ser un problema grave a nivel mundial. La Biblia dice algo muy distinto. Si bien esto que Dios nos permite leer en la Biblia no nos hace que nosotros seamos personas inconscientes y descuidemos los recursos naturales que Dios nos ha dado, la Biblia dice que para ese periodo todavía va a haber agua, porque dice que la estrella y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué? Porque es el agua que se bebe, el agua con la que se baña, el agua con la que se lavan los trastes, el agua tal vez con la que se lava el coche o el agua para el uso que se le da. Dice, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cuáles son las fuentes de las aguas? Los mantos acuíferos, todos estos lugares, los manantiales, por supuesto, de donde se puede obtener agua dulce. La gente dice que hoy en día, de acuerdo a las estadísticas y la población que existe alrededor del mundo, en cierto periodo nos vamos a acabar el agua. Bueno, antes de que eso pase, probablemente el rapto sucederá y la gran tribulación se hará presente en la tierra. ¿Existirá agua dulce? Eso no nos quita la responsabilidad de cuidar los recursos naturales que tenemos, pero a causa de beber el ajenjo o a beber el agua con esta sustancia, estudiando un poco a detalle, es una sustancia amarga, pero que también venenosa, que puede producir cierta parte de ebriedad
y que pueden enloquecer a las personas a un punto de muerte. Yo me los imagino el tomar estas aguas como la figura que vemos de los zombies, como que pierden completamente la conciencia, como que se quedan como en un viaje raro, y así me imagino a la gente en esos tiempos. Eso es una imaginación mía, no lo dice la Biblia, no es una interpretación, pero así me lo puedo imaginar por las causas y los efectos que produce este tipo de sustancias. La tierra no será un lugar para habitar. La tierra no será un lugar confiable para habitar. Me imagino también como la película de Will Smith que se llama Soy Leyenda. No es una película bíblica, por supuesto, pero pues me lo imagino así, donde todas las calles están solas, hay animales sueltos, fieras por las calles, se andan comiendo los perros a las personas unos con otros, se andan matando, las personas están sumamente escondidas, las calles completamente devastadas. Y todo esto pasará en un periodo muy rápido, en 3 años y medio. En 3 años y medio sucederá todo esto. Y la Biblia sigue diciendo, cuarta trompeta, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Más o menos, ¿en cuánto tiempo tenemos disponible de luz al día? Como 12 horas, más o menos. Amanece a las 6 de la mañana y empieza a oscurecer a las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? A algunos les amanecerá después de las 10 de la mañana. Dicen a mí como que a las 10, pero los que se levantan temprano saben que desde las 6 de la mañana ya la luz empieza a hacerse presente. Bueno, si tenemos 12 horas, la mitad del día o de las 24 horas en luz, para este tiempo solo habrá la tercera parte del día. ¿Cómo cuántas horas serán más o menos la tercera parte del día? ¿Quién nos dice? 4 horas. No tanto 4 horas. La tercera parte, 24. De 24. 8 horas más o menos de disponibles. O sea, se reducirán 4 horas. Tal vez eso se refería a mi hermana Silvia. Se reducirán 4 horas del día y solo entre 7, 8 horas de día habrá sobre la tierra. O sea, imagínense que amanece a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. A las 2 de la tarde ya empezará a caer la noche. Ya se empezará a oscurecer para ese momento. A las 4, 3 de la tarde más o menos, 2, 3 de la tarde, ya empezará a estarse oscuro. Y eso traerá efectos sobre todo el entorno natural, porque pues las corrientes del mar dependen de la luna, el sol propiamente alimenta, da una vitamina al cuerpo humano, también participa mucho en la fotosíntesis, participa mucho en todo el ecosistema natural que rodea la Tierra o que tenemos a nuestro entorno. Entonces, todas las cosas que conllevan, no nomás es como decir, ya no habrá luz. No, hay un efecto en la propia naturaleza o en el entorno natural que generará efectos secundarios y primarios en el caminar de la humanidad. Y la Biblia sigue diciendo, en la cuarta trompeta y en el 12. Y miré en el 13, perdón, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles. Ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. A partir del siguiente juicio o de la siguiente trompeta, el efecto del juicio será directamente de Dios hacia el hombre. En los anteriores, en los sellos, hasta las trompetas que hemos visto el día de hoy, hay una consecuencia y un efecto secundario que es la muerte del hombre, causa enfermedades, pestes, falta de alimento, tal vez causas secundarias en la naturaleza, pero directamente Dios no está ejecutando muerte sobre el hombre, sino la muerte de los hombres viene a ser un efecto secundario. Se matan entre ellos,
la naturaleza no acompaña la sobrevivencia humana, pero Dios no ha ejecutado un juicio para directamente atentar contra la vida del hombre. Bueno, a partir de los siguientes juicios será completamente distinto. Ya Dios empezará a permitir cosas para la muerte de los hombres directamente, pero no solo para la muerte, sino para un tormento. Se vivirá un tormento literalmente en la tierra. Se sentirán perseguidos, no podrán estar en paz, no habrá paz en absoluto en ese momento. Serán momentos de terror, literalmente, terror, las 24 horas del día. Bien, pues hasta aquí la clase, los puntos que había que ver. Seguiremos avanzando a partir de la siguiente clase. Retomar, no sé si alguien tiene una duda antes de dar un anuncio complementario, ¿no? Pues está claro. Apocalipsis es muy claro, nomás hay que sentarnos a estudiarlo cuidadosamente y acompañarnos en el estudio unos con otros. Bueno, antes de cerrar la clase, recordarles lo que yo les decía en un inicio de la clase, que se iban conectando. No se les olvide que terminando Apocalipsis iniciamos nuestras exposiciones. Entonces tocará exponerles a ustedes, ya tienen las bases doctrinales, tienen las bases para poder hacer un estudio a profundidad, utilizando métodos de estudio bíblico, utilizando la hermenéutica y la exégesis, para que puedan preparar su exposición. Pueden utilizar materiales didácticos que les acompañen, como algún rotafolio, cartulina, lo que quieran utilizar como material para poder hacer su exposición, o una presentación en PowerPoint para los que tengan esa posibilidad, ¿vale? Les daré posteriormente el rol de cómo vamos a ir exponiendo, y recuerden que el tema a exponer es que busquemos individualmente una parábola escatológica, pero que sea una parábola escatológica. ¿Sí? No vayamos a utilizar una parábola que hace referencia propiamente a la escatología, pero que su naturaleza de la parábola no es escatológica. El efecto de esa parábola propiamente trae un efecto escatológico de que alguna persona no estará, no entrará en el reino, de, por ejemplo, el trigo y la cizaña. Si no, es que pues la cizaña será cortada y van a ser echados en el lago del fuego. O sea, busquemos parábolas que nos permitan entrar en todo el concepto y el contexto de escatología, ¿vale? Si usted léalas, el trigo y la cizaña podría entrar en algún punto, pero lo estoy dando como un ejemplo, ¿no? Léanlas muy bien, estructúrenlos muy bien, y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para servirles, ¿vale? Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por esta clase, por este tiempo. Acompáñenme, por favor, a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el gran amor. Gracias, Señor, por la pasión con la que tú fuiste a la cruz por nosotros, para podernos encontrar contigo, Señor, para tener la salvación. Y dice tu palabra que es algo, un tesoro que tenemos que cuidar hoy, Señor, con temor y temblor, cuidar la salvación que tú nos has dado. Permítenos, Señor, que todo este tema que leemos de Apocalipsis, nosotros lo vivamos, Señor, estando junto contigo. Pero también permítenos, Señor, vivir con un temor reverente a ti, sabiendo que tú no te limitarás en cumplir tu palabra. Y si lo dejaste escrito, Señor, es porque sucederá. Bendice la vida de mis hermanas y de mis hermanos, Dios. Guárdalos, guíalos, cuídalos y abrázalos en todas sus necesidades. Ponemos nuestras vidas en tus manos, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y pasen un excelente fin de semana. Chao, chao. Gracias. Gracias a Dios. Bye, bye.